Grábenos, don David. Mire, estábamos hablando de temas muy políticos antes de que comenzara esta premiación durante la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador. Le decía que no hubo ni preguntas ni respuestas, pero estábamos tratando temas muy políticos y hablábamos, por ejemplo, de los políticos a los que les retiran su partido, el registro de su partido. Le hablábamos también de un politicazo y empresario que buscó la gubernatura de Querétaro con el partido ya extinto, puesto que así el Tribunal Electoral lo define, el partido Fuerza por México, Fuerza México, no lo recordamos, cómo es que lo detienen acá en los Estados Unidos y lo acusan de fraude. Acusaciones fuertes a ese sujeto. Muy cerca de ahí, de Querétaro, no de Estados Unidos, de Querétaro, en Guanajuato, está ocurriendo una sinvergüenzada, que Latinos, perdón, la revista Proceso, pues le da todo foro, ¿no? Es que sabe que, a ver, me confundo porque la revista Proceso cada vez se parece más a Latinos, ¿no? Pero fíjese, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, acusa a Morena, es que el muy sinvergüenza del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, acusa a Morena de mover a las víctimas de delitos para que afecten al fiscal que tiene, a su fiscal de hace muchos años, que lo presidió incluso en el poder, ese fiscal que ha sido exhibido una y otra vez, Carlos Amarripa Aguirre, por omisiones en la atención de sus casos. Y le voy a compartir, le digo una nota que escribe Verónica Espinosa para la revista Proceso. Dice, el gobernador panista Diego Sinue Rodríguez Vallejo acusó a Morena de mover a víctimas de delitos, quienes han denunciado al fiscal general del Estado, Carlos Amarripa Aguirre, por omisiones en la atención de sus casos. Dijo, ustedes no se dejen engañar, hay toda una estrategia nacional, lo hemos visto. Ha venido el presidente, tienen mucho interés en Guanajuato, se les hace muy bonito y quieren venir a conquistar Guanajuato, dijo a reporteros en León. Cuando preguntaron al respecto, ¿a conquistar? ¿De qué chingados está hablando? O sea, retomando las palabras del presidente López Obrador cuando se refiere a las empresas españolas, eh, que dicen que, dice el presidente una y otra vez que ven a México como tierra de conquista. Fíjese cómo estos sinvergüenzas y cínicos intentan utilizar el discurso de López Obrador para atacar a López Obrador también, ¿no? Imagínense usted. Eh, ¿Cómo no? Y cómo nos vamos a dejar engañar? Por favor. ¿Cómo está Guanajuato en estos momentos? Guanajuato es el estado con mayor número de homicidios en este momento. La violencia, la inseguridad está desatada en Guanajuato. Sí, en efecto, tienen una gran fiabilidad económica, mucha infraestructura, pero hablando de desigualdad es una situación verdaderamente terrible. El caso del fiscal estatal Carlos Amarripa no ha sido planteado solo por Sin Censura, sino por el mismo presidente López Obrador, una serie de activistas y periodistas independientes, una y otra vez. Se ha denunciado que el sujeto se ha perpetrado en el cargo y que en lugar de dar resultados, pues ha habido situaciones muy adversas. El mismo presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera una y otra vez ha dicho que si Carlos Amarripa, el fiscal general de Guanajuato, trabajara para una empresa, yo lo hubieran corrido, porque en lugar de disminuir el número de homicidios, desde que entró, se disparó el número de homicidios en Guanajuato. Hoy, en efecto, hay una serie de casos de alto nivel en los que pues se ve también la mano del fiscal. Ayer le planteábamos cómo es que varias senadoras y senadores, precisamente de Morena, por eso lo dice Diego Sinue Rodríguez, llevaron al Senado a una víctima, una presunta víctima de un diputado panista, a quien le reconfigura el fiscal Carlos Amarripa en Guanajuato el delito de violación espuria por abuso sexual, por lo cual el tipo está llevando su proceso en libertad. Eh, yo no veo que Morena o los activistas o los periodistas independientes o el presidente López Obrador estén moviendo a las víctimas de delitos contra Carlos Amarripa. Y aún así, son víctimas de delitos. Y si no se les está dando la atención necesaria, pues tendría que responder Carlos Amarripa, fiscal general de Guanajuato. O de qué chingados estamos hablando. Le continúo con esta nota de Latinos. Perdón.
de Proceso, ya sabes que me confundo. Dice Proceso, así el gobernador descalificó las denuncias públicas que diversas víctimas u ofendidos han expuesto de manera pública, tanto en Guanajuato como en la Ciudad de México, como es el caso de dos jóvenes que acusaron de violación al exdirector del Instituto de la Juventud Guanajuatense, el recién electo diputado del PAN, Jorge Romero. Otro caso es el de la viuda de un alto ejecutivo bancario cuya muerte fue investigada como suicidio por la Fiscalía, resolución que ella impugnó al encontrar indicios de que su marido fue asesinado. Desde el Senado, la morenista Marta Lucía Mitcher cuestionó al gobernador y al fiscal por su actuación en estos casos y la atención brindada a las víctimas y exigió la comparecencia de Samarripa, lo mismo que solicitó la bancada de Morena en el Congreso local. Interrogado al respecto durante actividades oficiales en León, el gobernador Diego Sinue sostuvo que se trata de víctimas movidas por Morena, que apuntó está metiendo la mano en todos los temas políticos. Primero, el gobernador manifestó que en su administración se atiende a todos y que la secretaria de gobierno, Livia García, ha estado pendiente de recibir a las víctimas, pero muchos no se han querido sentar con nosotros. Ahora resulta, ¿no? Instantes después corrigió y aclaró, he dicho que nuestra secretaria de gobierno se ha puesto a disposición para quienes se quieran sentar. No dije que no se quieran sentar. Pues sí, le digo, cuando uno miente, se equivoca en las declaraciones o las hace y después se trata de, pues no sé, ¿no? De restablecer, ¿no? En estas declaraciones. Es más que evidente lo que ocurre ahí en Guanajuato, ¿no? O sea, es verdad, y aparte es el cinismo y la sinvergüenzada es terrible por parte de este gobierno panista, de ese estado que ha gobernado el PAN durante tanto tiempo. Fíjese, me parece que Guanajuato es el caldo de cultivo que podemos utilizar hoy como un ejemplo de lo que ocurre en un gobierno panista durante mucho tiempo. Comienza ahí con Vicente Fox, me parece que antes de Vicente Fox ya habían tenido otro gobernador panista. En efecto, se le da la fiabilidad, se le da la prioridad a los empresarios, con la consigna de que con esto van a apoyar al pueblo, pero no es así. Los derechos del ciudadano de a pie no son tan buenos, los salarios del ciudadano de a pie no son tan buenos, los beneficios del ciudadano de a pie no son tan buenos. Lo que es bueno es lo que se le da a los que tienen dinero, a los machuchones, a los industriales, no al ciudadano de a pie. Ese ciudadano de a pie, al verse movido a la pobreza, pues modificar su vida sin tener algún tipo de beneficio social, de reconocimiento, se ve obligado a incurrir en situaciones verdaderamente negativas, como ocurre socialmente. Ese es el origen del crimen. Y eso lo saben ellos perfectamente, no es una situación completamente sociológica. El crimen es originado por la pobreza, por la desigualdad, y mientras los ricos de Guanajuato se hacen más ricos, hacen mejores negocios y evidentemente benefician al gobierno, los pobres se hacen más pobres y tienen que enfrentarse a situaciones terribles que los obligan a una vida de crimen. A veces, no, obviamente no estoy generalizando, pero los que recurren al crimen es por esto. Y se crean grandes pandillas, de ahí grandes células del crimen organizado. Hoy Guanajuato se enfrenta a problemáticas no solamente por narcotráfico, sino por robo de hidrocarburos, y obviamente una ola de violencia terrible, de inseguridad generada por esas políticas lamentables del Partido Acción Nacional. Hoy le digo, ese es el reflejo de una política del PAN durante varios años. Imagínese usted, si en México se hubiera perpetrado el PAN desde Vicente Fox, creo que estaríamos en un estado terrible en estos momentos. Un estado en el que, como en Guanajuato, los que tenemos de súper ricos serían ultra ricos. Tendríamos muchísimos más pobres y la violencia estaría aún peor que de lo que está en estos momentos, imagínese usted. Esa es la realidad. Pero de todas formas, el sinvergüenza del gobernador de ese estado asegura que todo es político, que las víctimas, fíjese, lo que vamos a decir, las víctimas del delito, es lo que dice Diego Sinue, están siendo movidas por el partido Morena, en contra del fiscal general
del Estado, Carlos Amarripa Aguirre. Qué barbaridad. Está cabrón, ¿eh? De verdad está cabrón esto que se plantea. Y bueno, le voy a pedir a don